Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy anestesióloga con entrenamiento en dolor y cuidado paliativo y soy la coordinadora del equipo de cuidado paliativo del Centro Médico Imbanaco. Que tenía una pregunta, ¿vamos a hacer el test primero? No, arranca, Ok, arranca. ok, perfecto, listo. Bueno, son todos médicos generales, tengo entendido. Sí, y enfermeras también, Enfermeros, enfermeras bueno. y personal de cuidado primario. Perfecto. Bueno, vamos a ver si ahorita ya me pueden... ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, se está midiendo muy bien. Ok, entonces ahora sí ya voy a arrancar aquí. Buenos días, Freddy. Okay. Bueno, entonces yo les voy a hablar hoy un poco sobre lo que son cuidados paliativos en el paciente o la paciente que tiene cáncer de seno y aquellas que tienen cáncer de cervix. Pues tenemos poco tiempo para yo ponerme a hablar de todo lo que serían los cuidados paliativos para la atención de estas pacientes, pero creo que la idea de hoy es traerles unas cositas claves y si más adelante en un futuro se pueden hacer otras reuniones más específicas, pues yo con mucho gusto estoy dispuesta a acompañarlos también en esto. El cáncer de seno en Colombia en el 2018 terminaba siendo la causa de muerte principal para las mujeres, ¿ya? Usualmente las pacientes se pueden quejar de una presencia de masa, un tumulto en el seno o de pronto de sentir una bola en las axilas, es lo que van a decir. También se puede ver endurecimiento en alguna parte de las mamas o que empiecen a referir que tienen el pezón muy rojo o que está como descamando. Hablan que se pueden encontrar ese seno con una piel como de cáscara de naranja. Puede haber hundimiento del pezón, puede haber sangrado por el pezón o como decir, ay, es que pareciera que estuviera lactando, pero lo que sale es como sanguinolento, ¿ya? Y puede haber algún dolor también en estas pacientes, ¿ya? No solamente en el seno, sino que también puede ser simplemente referido a un dolor a nivel de las axilas. Por otro lado, el cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix, dentro de las mujeres entre los 30 y los 59 años, viene a ser la primera causa de muerte por cáncer. Y en este tenemos que la mayoría de las causas, la mayoría de los casos tiene un agente causal, que es el virus del papiloma humano. Y es ahí la manera de poder uno hacer una prevención. ¿Cómo se va a manifestar el cáncer de cervix en las pacientes? Pueden tener un sangrado vaginal anormal, ¿ya? O que las pacientes entre sus periodos menstruales sigan manchando continuamente, que venían con un ciclo pues, habitual normal y de pronto empiezan a tener ciclos demasiado prolongados, que cada vez que tienen una relación sexual termina con sangrado. Si pueden poner todos en silencio, les agradaría, se los agradecería, por favor. Si cuando se hacen el aseo con duchas vaginales también presentan algún tipo de sangrado. Y a veces no es sangrado, sino es una secreción continua y en muchas ocasiones de muy mal olor, ¿ya? Lo otro es que tenga dolor durante las relaciones sexuales cuando antes no sucedía nada de esto. Y cuando ya la enfermedad ha avanzado más, entonces pueden los pacientes quejarse de que las piernas, una o ambas piernas están muy hinchadas, ¿ya? Que tienen dificultades para la micción, que se les sale la orina, están incontinentes, ¿ya? Que han empezado a tener hematuria, sangrado en la orina, o incluso que tienen dificultad para la defecación. Porque ya puede haber invasión hacia el recto por el mismo tumor, entonces vamos a empezar a ver cambios en los hábitos intestinales. Eso solo hablando de lo que es progresión de la enfermedad, ¿no?
Y además, también vamos a ver que al verse comprometido la vejiga, los ureteres, también puede haber entonces una falla renal, post-renal, y entraríamos a ver todas las complicaciones y síntomas de una paciente con una falla renal crónica. Además, vamos a ver una pérdida de peso progresiva. En estas pacientes podemos encontrar diferentes síntomas. Dentro de los síntomas dolorosos, el compromiso en el cáncer de mama del plejo braquial a nivel de la axila o en las pacientes con cáncer de cervix, en la plexopatía lumbosacra, es uno de los cuadros que podemos nosotros llegar a ver. Pero además también el mismo dolor somático por el crecimiento de la masa a nivel de la mama o a nivel de la pelvis con invasión a la pared pélvica. El dolor visceral que se puede ver a nivel de hipogastrio es otro de los síntomas que podemos nosotros llegar a ver. En la plexopatía braquial lo que vamos a tener son pacientes que empiezan a quejarse de dolor que se irradia hacia la extremidad superior, hacia el brazo que esté comprometido. Mientras que en la plexopatía lumbosacra podemos tener pacientes que nos están refiriendo dolor a nivel lumbar, a nivel sacro, a nivel pélvico bajo, perineal, o incluso con irradiación a miembros inferiores. ¿Ya? Como te dice el paciente, no, es que tengo como ciática, te va a decir la paciente. Tenemos síntomas generales como la deshidratación, un síndrome de caquexia anorexia. Estas pacientes empiezan a comer menos y a perder peso. Se van a sentir mucho más cansadas, sin ánimo de hacer mucho, con ganas de permanecer acostadas la mayor parte del tiempo, de estar durmiendo, se les hinchan las extremidades. Y como no se, en la medida que si progresa mucho la enfermedad y la paciente no se está movilizando, entonces tenemos el riesgo de úlceras por presión, y esto es algo que ustedes pueden llegar a detectar cuando hacen sus visitas al domicilio. Desde el punto de vista gastrointestinal, como les decía, pueden cursar con estreñimiento por la misma progresión de la enfermedad en el cáncer de cervix, pero también lo van a ver es por el tratamiento que se les está dando, ¿ya? Sobre todo los analgésicos opioides, y por la quietud que tienen estas pacientes. Dentro de las complicaciones de algunas terapias, van a ver ustedes que la radioterapia va a ejercer un daño sobre las fibras nerviosas muy importante, y a nivel de pelvis, cuando se hace manejo de radioterapia para el cáncer de cervix, pueden tener cuadros de una proctitis, ¿ya? Con dolor intenso a nivel rectal y diarrea, ¿ya? Adicionalmente, también pues, otros de los síntomas son la náusea y el vómito. Si progresa mucho la enfermedad con una carcinomatosis peritoneal, en el caso de la cáncer de cervix, pero no es absoluto de este, también podría ser un paciente con un CA de mama con metástasis a nivel abdominal, pueden llegar a presentar cuadros de obstrucción intestinal maligna. Y en las pacientes del CA de cervix, estas conexiones irán haciéndose entre el recto y la vagina, ¿ya? Que obligaría a un manejo con una colostomía, un manejo quirúrgico para evitar estas infecciones recurrentes. Al haber daño renal, los pacientes pueden llegar a presentar encefalopatía urémica, cuadros de delirium por esta misma complicación, pero también pueden llegar a presentar delirium es cuando no hay un adecuado ajuste en la medicación de analgésicos, ¿ya? O en los pacientes incluso de CA de mama con mucho compromiso a nivel óseo, pueden tener ustedes una hipercalcemia y tener una paciente con un cuadro de delirium y dolor además exagerado. Si tienen compromiso ya a nivel de columna o a nivel de plejo lumbosacro, pueden llegar a tener complicaciones en la marcha. Solamente por el compromiso del plejo lumbosacro puede llegar a darse esto, pero en el caso de la CA de mama con complicaciones por metástasis óseas a nivel de la columna, que
pudieran llegar a generar una compresión medular. Eso es lo otro que ustedes tienen que estar alertas si la paciente les empieza a decir que es que tengo disminución de la fuerza, es que casi no siento mis piernas, es que me cuesta trabajo levantarme, movilizarme, porque no me responden las piernas adecuadamente. Eso es un signo de alerta que deben hacer ustedes, generar una remisión o indicarle al paciente que debe remitirse a un servicio de urgencias para descartar una compresión medular, ¿ya? Para las pacientes con SEA de cervix es supremamente incómodo un flujo continuo, y además que termina siendo un flujo de muy mal olor porque es sobre agregación de, pues, sobre infecciones bacterianas, pero también es el mismo tumor y necrosis del tumor que va a salir por vagina, y eso puede dar un olor bastante desagradable. Y esto, a lo que son ellas como ser humano, como mujer, va a generarles demasiada ansiedad y angustia porque no van a querer, o ven que la gente las rechaza, que no se les acerca, pues porque huelen feo. Y esto es otro de los puntos que ustedes pueden llegar a manejar en casa con cierta facilidad. El sangrado vaginal en estas pacientes es un síntoma que siempre están en riesgo de presentar. Usualmente solo con colocarse una toalla higiénica pudiera llegar a ser controlado cuando es poco, cuando es bajito, pero cuando este es muy abundante, es importante que ustedes adviertan a las pacientes que deben remitirse a un servicio de urgencias para que puedan manejarlo adecuadamente. El otro síntoma que presentan ellas con muchísima frecuencia es la polaquiuria o el ardor para orinar, o esa sensación de que siempre tienen todavía orina en su vejiga y que deben seguir entrando al baño, pero pues que nada sale. Ese tenesmo es muy frecuente en ellos. Como les decía, cuando ya la invasión es acerca, pues se hace a la vejiga y compromete los ureteres, puede llegar a haber una uropatía obstructiva, y ahí habría que entrar a definir cómo se va a manejar o si no se va a manejar, ¿ya? Las fístulas que ya les había mencionado. Y como ven, son muchos síntomas que vienen a presentar las mujeres con cáncer de mama o cáncer de cervix, que eso de por sí a cualquiera va a generar un cambio en su vida, en su quehacer diario, en incluso pensar en el futuro de su vida, y genera muchísimos cuadros depresivos y de ansiedad. Y el hecho nomás que le digan a uno es que usted tiene un cáncer, pues le genera una angustia terrible. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, o empiezan ya a catastrofizar y decir, no, es que ya, mejor dicho, me voy a morir, cuando apenas estamos haciendo un diagnóstico, cuando apenas se está empezando a ver cómo va a ser el manejo de estas pacientes. Y es importante que todos estos síntomas estén tratados no solo por un servicio de oncología que está manejando a la paciente como primer médico, como médico tratante, sino que se pueda hacer un manejo conjunto desde todos los niveles. ¿Y por qué? Porque, como decía Cicely Saunders, que era una enfermera, y ella es la madrina, la creadora de lo que es el término de cuidados paliativos, porque importas porque tú eres tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo cuanto podamos, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta que mueras. Entonces, gracias. Entonces, como ven, cuidados paliativos para muchos es sinónimo de ya no hay nada que hacer, ya se va a morir, mandémoslos para cuidados paliativos. Y esa no es la idea. La idea es que podamos todos brindarle algún tipo de atención en cualquier momento de su enfermedad. Lo que pasa es que sobre todo son en pacientes con enfermedades, como lo dice su definición, terminal, crónica
neurológica degenerativa o degenerativa, pues irreversible, donde hay muchos síntomas. No solamente es dolor, que esa es la otra. Es que dicen, es que se van para cuidados paliativos porque tiene dolor. Y la paciente dice, pero es que a mí no me está doliendo nada, ¿ya? Pero es porque se puede dar un apoyo médico, un apoyo social, espiritual, psicológico, no solo al paciente, por el hecho de tener un diagnóstico de estos que puede llegar a ser fatal y que puede traer muchos síntomas, sino también a la familia. Porque es que cuando un paciente tiene una enfermedad de estas como el cáncer, además que los cuidados paliativos no son solo para pacientes oncológicos, pero sí para enfermedades que siempre van a estar poniendo en riesgo la vida del paciente, termina alterando a toda la familia y termina generándole dolor de algún tipo a toda la familia. Y es importante que se pueda manejar al conjunto, no solo al paciente, ¿ya? Incluso nosotros decimos que cuando el paciente fallece, ahí no termina la labor de los cuidados paliativos, sino que se hace un acompañamiento también a la familia en el duelo, para aliviar los síntomas que puedan estarse generando en este grupo de personas. Decir que un paciente va a tener cuidados paliativos no quiere decir que le vamos a acelerar el proceso de muerte. Es más, la atención paliativa afirma la vida, pero acepta que el morir es un proceso normal. La idea es que los pacientes puedan vivir con una buena calidad de vida hasta el último momento, ¿no? ¿Por qué cuidados paliativos para estas pacientes? Porque, como les decía, la parte de cuidados paliativos tiene una visión mucho más global e integral de la situación. No simplemente está viendo la masita que tiene la paciente en el seno o el cáncer que se ha regado a nivel de la pelvis y el manejo que le podamos dar con quimioterapia o con cirugía o radioterapia, sino que vamos a ver es todo el contexto de la paciente. ¿Qué es lo que está sucediendo en su vida? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le angustia? ¿Cómo podemos ayudarle a tener, a seguir siendo funcional, a estar disfrutando su vida? No es, como les decía, no es solo para el final de la vida, final de la enfermedad. Si se hace desde una manera más temprana, es posible que con esa mirada de cuidados paliativos se pueda detectar la necesidad de algún otro tipo de intervención. A veces no es en los pacientes, sino en la familia, ¿ya? Y lo que pudiera llegar a suceder o cuándo pudiera llegar a necesitarse, porque si uno va viendo cómo va evolucionando la paciente al tiempo con el médico tratante, puede prever posibles complicaciones o posibles desenlaces que ameriten una intervención temprana por el grupo de cuidados paliativos, o por lo menos con esa intención paliativa. No quiere decir que todos los pacientes tengan que ser remitidos a un servicio, porque como lo que estamos viendo hoy es que ustedes también puedan prestar esa atención paliativa en el nivel básico, pero que sepan detectar cuáles son los casos de pacientes que sí van a tener que pasar a un nivel superior con una atención más especializada en este tipo de servicio. Entonces, dentro de los principales síntomas que presentan los pacientes con cáncer, no solo los de mama y de cervix, está el dolor, pero ya para la siguiente charla podremos hablar un poquito más acerca de esto. Vamos a basarnos en la escalera analgésica de la OMS, que en la próxima charla se las mostraré a los que no la conocen. Hay diferentes tipos de dolor y dependiendo de los tipos de dolor, pues los analgésicos y las estrategias de analgesia van a ser diferentes. Es muy diferente un dolor a nivel abdominal, que es un dolor visceral, donde el dolor es difuso, no es fácil de precisar exactamente un punto donde duele. Si lo comparamos con el dolor en el cáncer de mama localizado sobre el seno, en la mama, dicen, no, es que es justo aquí donde tengo la masa, ese es un dolor somático, que es mucho más preciso, más fácil de delimitar, más fácil de describir, ¿ya? Y muy diferente a aquel dolor
que está comprometiendo alguna nervio o grupo de nervios que va a generar un dolor, que es el dolor como de cortocircuito, es el que es el dolor extraño, es que a veces arde, chuza, pica, hay corrientazos, no me puedo tocar porque me siento como eléctrico, siento hormiguitas, además es que es raro porque es que está como dormido pero me duele, ese es el dolor neuropático. Y ese dolor no responde a los mismos analgésicos que pueda responder el dolor somático o visceral. Entonces es importante tener eso en cuenta. Lo otro a la hora de atender un paciente con dolor y ver cómo lo vamos a encarar ese dolor, es ver qué es lo que tenemos disponible nosotros de medicamentos, ¿ya? En el dolor por cáncer, los opioides son un arma que tenemos muy buena para brindar analgesia, pero desafortunadamente no en todas partes tenemos esto disponible. Y a veces, si necesitamos opioides más fuertes, traten ustedes de conseguirlo en un fin de semana. Y si se le acabó el medicamento el jueves y ya llegó, viernes me alcancé a llegar a la EPS para que me lo dispensaran y tengo todo un puente por delante, resulta frustrante para el paciente, el familiar, el cuidador y para el mismo sistema cuando entonces empiezan a llamarlos, doctor, ¿qué hago? Porque es que ya se me acabó el medicamento y no he podido conseguirlo, no me lo han entregado. Entonces es importante poder tener disponible la mayoría de nuestros medicamentos a todo nivel, en todo el país, no solamente en las grandes ciudades. Si no podemos tener todos, pues saber cómo podemos tratar de hacer equivalencias, y este sería otro tema. Vamos a hablar un poquito más de esto en la otra charla, pero es de cómo aprender a utilizar los diferentes analgésicos opioides. Y lo otro para ustedes es también saber que hay algunos dolores que se pueden beneficiar de algunos procedimientos mínimamente invasivos como bloqueos. A veces son bloqueos simpáticos, bloqueos somáticos o neurolisis, es destrucción de estos grupos nerviosos para tratar el dolor. Y para eso pues tendrían ustedes que remitir a un paciente. No todos los dolores se les puede hacer bloqueo, pero sí hay un gran número de síndromes dolorosos en estos pacientes en las cuales podemos hacer algún tipo de bloqueo de neurolisis para disminuir el dolor de ellas y también igualmente disminuir los requerimientos de analgésicos. Vamos a revisar aquí otros síntomas que ustedes pueden ver en los pacientes que les llegan a su consulta y que ustedes pueden también darles algunas indicaciones para tratar de aliviar. Como hablábamos, estas pacientes empiezan a perder peso, no les provoca comer, se les quita el apetito, y esto es por la misma enfermedad, por la progresión de la enfermedad, pero a veces también es, y con mucha frecuencia, por el tratamiento, por la quimioterapia, por la radioterapia que se le está dando. Entonces, a la hora de manejar esto, si les decimos, mire, llega la familiar y le dice, es que yo le digo que coma y yo le sirvo el desayuno y le sirvo el almuerzo y le sirvo la comida y es más, le estoy dando en entredía, pero es que doctora, es que yo le insisto, pero es que ya no quiere comer. Y uno le ve la cara a la paciente de tristeza, de agobio, y eso es como cuando uno está con los hijos chiquitos y que les quiere obligar a que se coman toda la comida. Resulta que el espacio de sentarse a la mesa con la familia para comer, que es algo de compartir, resulta frustrante, ¿ya? Para todo, para la familia y para la paciente, porque ella no quiere comer y los otros pues, que ven que no come nada, pues entonces se angustian también y se genera un mayor estrés a nivel no solo personal, sino familiar. Entonces se recomienda dieta fraccionada. Entonces el desayuno lo vamos a empezar temprano con el juguito, pero más a la hora le dan el sanduchito o medio sándwich o el huevo nomás, bueno, como lo que quieran comer, pero media arepa,
Pero vamos a fraccionar y más o menos la idea es que cada 2 horas se le pueda estar ofreciendo a la paciente algo de comer en pequeña cantidad. Que si a la final del día sumamos qué fue lo que comió, va a terminar comiendo mucho más que si le hubiéramos servido un desayuno, almuerzo y comida donde la paciente solo va a probar 2 bocados y no más, porque con solo ver el plato se va a llenar. La otra cosa es cómo presentamos el plato, ¿no? Entonces, no sirvan un plato grande, sirvan en un plato pequeño. Lo otro es, traten de que sea agradable a la vista. Cuando los pacientes están enfermos y cuando tienen dificultades para comer, termina siendo todo muy pálido. El puré de papa, el pollito desmechado, el arroz, entonces miren que todo es pálido, ¿ya? Y en un plato blanco. Entonces, no, traten de que sea agradable a la vista, pongan algo de color y sírvanlo con mucho amor. Lo otro es mirar cuáles son las preferencias, qué es lo que más le gusta a la paciente. Y no que entonces dice, no, es que como me han dicho que es que si le doy un caldo de pajarilla y además le doy jugo de mora y se lo revuelvo con, le doy arroz con hígado y resulta que a la paciente nunca le ha gustado eso, pues no la pueden poner a obligarse a comer esto que nunca le ha gustado, ¿ya? Hay medicamentos que pueden ayudar a abrir el apetito, como son el acetato de megestrol o dosis de prednisolona. Esto va a ayudarnos a que mejore un poco la ingesta, abriendo el apetito de estos pacientes. Y otra cosa importantísima, más adelante lo vamos a ver, es que si los pacientes no tienen un buen hábito intestinal y tienen estreñimiento marcado, pues siempre se van a sentir llenas también y eso va a limitar la ingesta de alimentos. Otro de los síntomas que ellas presentan es esas ganas de no hacer nada, no provoca, no hay energía, quieren quedarse más bien sentadas o acostadas y ojalá hasta durmiendo la mayor parte del tiempo. Para evitar esto y para manejar esto hay que promover la buena alimentación, hay que hacer algo de actividad física. No es que vayamos a ir al gimnasio ni que va a venir el fisioterapeuta todo el tiempo, pero ustedes sí pueden indicarle que se levante de la cama, que pueda caminar por la sala, si es un apartamento, pues que camine un poquito, que haga estiramiento. Si tienen la posibilidad de salir y dar una vuelta a la casa, al jardín o en la cuadra. Claro que ahorita pues estamos mucho más limitados por toda esta situación de pandemia, pero igual tener las precauciones necesarias y hacer algo de movimiento, levantarse y caminar un poco. Y obviamente poder tener un buen descanso. Si el paciente tiene dolor y no logra descansar adecuadamente, cada día que pasa va a ser un día de mayor desgaste, ¿ya? Por otro lado, es importante descartar un trastorno depresivo. Si la paciente está deprimida, no va a querer levantarse de la cama, ¿ya? Y si es así, pues necesitamos dar muy seguramente algún tipo de antidepresivo y dar un soporte psicológico adicional para ayudar a que salga de ese estado y salga de la cama. Y también se ha visto que hay algunos medicamentos que pueden ayudar a esta sensación de astenia y anemia, como los progestágenos, los esteroides, psicoestimulantes como el modafinilo o el metilfenidato, la talidomida e incluso la testosterona. Y también incluso hablan del cannabis medicinal para ayudar en estos tipos de síntomas. En pacientes de cáncer de mama y en pacientes de cáncer de cervix podemos encontrar con frecuencia linfedema. En las primeras, este se va a encontrar a nivel del miembro superior del lado comprometido y en las segundas lo vamos a ver es en los miembros inferiores. Puede ser en uno o en ambas piernas dependiendo del compromiso pélvico que exista, ¿ya? ¿Cómo se debe manejar esta paciente? Pues levanten la extremidad, ¿ya? En algunas el vendaje multicapas puede ser de mucha ayuda. Lo que pasa es que no todas lo aguantan, ¿ya? Pero sí puede ayudar a disminuirlo. Importantísimo los cuidados de la piel, ¿ya? Un baño suave, a veces el uso de vaselina, uso de cremas humectantes, el masaje que vayan a hacer, que no es un masaje fuerte siempre, de la parte distal hacia la proximal.
Y ustedes pueden llegar a encontrar pacientes que tienen como un enrojecimiento, ardor o dolor en ese linfedema, y si van a buscar los ganglios proximales van a ver que están algo aumentados de tamaño, inflamados, con dolor. Eso puede ser una linfangitis y se puede tratar con antibiótico de eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. ¿Okay? Como les decía, el estreñimiento es uno de los síntomas primordiales en los pacientes con cáncer, a veces por la progresión de las enfermedades con compromiso a nivel gastrointestinal, pero sobre todo por la quietud que estos pacientes van a tener, por los cambios en el hábito alimenticio y por el uso de analgésicos opioides principalmente, ¿ya? Para prevenir esto y para manejar esto, tener una adecuada hidratación y alimentación con fibra, pero si el paciente lo que tiene es un estreñimiento causado por los opioides, por los analgésicos opioides que se les está dando para lograr aliviar sus síntomas de dolor, pues la fibra no nos va a ayudar. Antes a veces puede llegar a empeorar y es mejor usar siempre laxantes. Para nosotros los que hacemos dolor y cuidado paliativo tenemos una norma que dice la mano que formula el opioide debe formular también un laxante que lo acompañe, ¿ya? Así es. Y en algunos casos, si nada de esto funciona, va a necesitarse un manejo con enemas, ¿ya? Entonces la idea usualmente es si al cuarto día de estar, si cada 4 días no hay nada de deposición, a pesar de el uso de los laxantes, sigo muy estreñido, es mejor colocar un enema. Ojo, siempre y cuando no estemos en un cuadro de una obstrucción intestinal definitiva, donde no tenemos no solo la falta de deposición, sino que tenemos que no hay ni siquiera flatos y hay distensión abdominal y vómito, ¿ok? Y a veces es necesario incluso hacer la extracción manual. Aquí quiero sí mencionar algo, porque me ha tocado en algunos pacientes que están ya en final de vida, en esos últimos momentos donde casi no están comiendo y entonces pues tampoco están completamente quietos y están con un control de dolor con algún tipo de opioide también. Entonces se junta mucha cosa que puede sumarnos a esa constipación. Y la familia se afana y entonces dice, no, es que voy a ir a hacerle una extracción manual. En esos pacientes ya en final de vida, el intentar hacer una extracción manual puede generarle mayor malestar. Entonces, simplemente no lo hagan, ¿ok? Y como les decía, todos estos síntomas, el hecho nomás de tener una enfermedad que todo el tiempo está amenazando su vida puede generar mucha ansiedad y puede generar cuadros depresivos en estas pacientes y en sus familiares. No podemos decir que haya algo específico o el gold standard para el manejo de estos cuadros, pero sí es importante que se pueda hacer uso de una psicoterapia, un acompañamiento y muy seguramente vamos a necesitar algunos medicamentos, ya sean antidepresivos o ansiolíticos, para lograr un manejo integral, además del control de todos sus síntomas, para atender esta ansiedad o depresión que esté padeciendo la paciente. No podemos quedarnos solo en dar un antidepresivo si no le controlamos el dolor o si no manejamos los otros síntomas que pueda tener la paciente. En estas mujeres que tienen cáncer de cervix y, como les decía, se involucra tanto ya, se compromete tanto ya la vejiga y los ureteres que generan una obstrucción, pues entonces lo que van a ver es que se empezó a elevar la creatinina, no están orinando adecuadamente y con una falla renal pues no pueden recibir la quimioterapia. Entonces bueno, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a hacer diálisis? No, muy seguramente es una uropatía obstructiva, se remite al urólogo y pueden colocar o un catéter doble J o se puede hacer una nefrostomía percutánea. Lo que se dice aquí es que no se sabe cuál de las dos sea mejor, ¿no? Porque lo que uno ve es que después de un tiempo a veces esos mismos doble Jotas se pueden salir, se pueden obstruir
y terminan igualmente en una nefrostomía. La mayoría de las veces son bien toleradas, las nefrostomías percutáneas, y con alguna frecuencia lo que logramos es que después de un tiempo, cuando ya siguen con su tratamiento de quimioterapia, si disminuyen las masas, pues se puedan quitar las nefrostomías y que la paciente pueda volver otra vez a orinar sin problemas. Esto cuando son cuadros pues no tan severos. Cuando tenemos pacientes con patología demasiado compleja, pues ya empieza uno a tratar de discernir si vale la pena o no hacer una nefrostomía percutánea, y esto entonces es importante hablarlo con el oncólogo y ver si ya definitivamente desde el punto de vista oncológico la enfermedad ha progresado mucho y no hay opción de seguir con quimioterapia, pues empieza uno a tener que hablar esto con la familiar, con el paciente sobre todo, si vale la pena prolongar su vida al colocarle unas nefrostomías percutáneas, o si simplemente dejamos que la falla renal progrese y manejamos los síntomas sin que se esté prolongando más su vida. Aquí no es que la respuesta sea absoluta, no quiere decir que toda paciente con enfermedad que ya no va a seguir recibiendo un manejo oncológico activo no se le pueda hacer una nefrostomía, pero sí hay que considerar la situación. Si ustedes tienen una paciente que tiene demasiados síntomas, que está con un compromiso metastásico muy importante, pues, ¿cómo se dice? Aferrarse tanto a seguirle haciendo cosas que no nos vayan a mejorar su calidad de vida, tal vez no esté indicado, ¿ok? Pero puede ser que la señora diga, venga, es que tengo a mi hijo, como nos ha pasado, en la cárcel, y él va a salir por ahí en unos 3 meses y yo quiero alcanzar a verlo. Por favor, entonces sí, háganme las nefrostomías, no me importa estar con estos síntomas de dolor, no me importa estar con tanta secreción y sangrados, pero yo quiero tratar de llegar a ver a mi hijo, ¿ya? Siempre hay que individualizar los casos. El sangrado vaginal, se puede hacer un empacatamiento vaginal, unas mechas para trancar un sangrado de estos, y se deja por unas 24 horas y después se retira. Pero en aquellos pacientes que esto no fue algo agudo, sino que continuamente siguen sangrando y la paciente está con una anemia constante, y ese sangrado amenaza su vida día tras día, es importante que ustedes la puedan remitir a un centro más especializado, donde se podría hacer cualquiera de estos procedimientos. A veces puede uno hacer una histerectomía, simplemente para manejo de sangrado, o una embolización o ligadura de las arterias uterinas. O incluso no necesariamente tenemos que llegar a un procedimiento de esto, sino que podemos remitirlo a radioterapia, si es que ya no ha sido irradiada, para que se haga una radioterapia con fines hemostásicos. Y como les decía al principio, estas mujeres sufren, las de cáncer de cervix, de flujos vaginales continuos de muy mal olor, que esto a su feminidad, a su bienestar, de sentirse bien consigo mismas, las altera bastante. ¿Qué se les recomienda? Pues que estén utilizando toallas sanitarias y cambiándolas continuamente. Se quema mucho el perine, entonces es como para los bebés con la pañalitis, igual tenemos que protegerle esa piel, ya sea con vaselina o con alguna crema que contenga óxido de zinc. A veces puede uno también hacer empaquetamientos de la vagina de pocas horas con telas que están empapados con ya sea con una solución de agua y bicarbonato, una cucharada de bicarbonato en 500 mililitros de agua, o una parte de vinagre por 4 partes de agua. Esto nos va a ayudar a cambiar el pH y a disminuir la proliferación de algunos agentes ahí que van a estar generando ese mal olor.
Y adicionalmente uno puede preparar una solución antibiótica de metronidazol, macerando, como digo ahí, 10 tabletas de 200 miligramos, mezclarlo con 500 mililitros de agua hervida y también con esto colocar esas mechas. Si es necesario, habría que dar un antibiótico, ya sea amoxicilina o doxiciclina con metronidazol. Y si hay micosis, entonces dar fluconazol o ketoconazol o los óvulos de nistatina diarios por 14 días. ¿Qué se recomienda además? Que en el sitio donde ella está, en su habitación, mantengan las ventanas bien ventiladas, abierto, el cuarto bien ventilado con las ventanas abiertas, perdón. Las velas de olor son de magnífica ayuda, porque así la gente cuando entre a la habitación no va a hacerle mala cara, van a poder acercarse, van a poder hacerle visita y ellas pues no se van a sentir mal. Bueno, estas son solo algunas cositas. La idea era poder brindar algunos tipsitos y que ustedes vean que esto no es algo que solo lo hace un servicio de cuidados paliativos. Esto lo hacen todos los médicos, lo pueden hacer todo el personal de enfermería, las psicólogas, los familiares, el vecino puede ayudar. Entonces a eso los invito a que la atención en cuidados paliativos la podemos brindar todos y que ustedes sepan detectar cuando ya es necesario remitirlo a un servicio más especializado de un nivel superior o pedir ustedes la asesoría, no necesariamente tiene que la paciente ir, pero que ustedes puedan contar con la asesoría de una paliativista que les pueda ayudar al manejar el paciente que tienen ustedes en el nivel básico. Muchas gracias.